Amén. Gracias, Señor, porque nos da para dar. Amén. Amén. Pues mi esposo les manda muchos saludos desde hoy. Está predicando en Virginia. La semana pasada salió para conocer a su nuevo nieto, el hijo de Anita, y estaba muy contento con él. Yo hasta vi que se rejuveneció cargando ese bebé, y de allí se fue a ver a mi hijo Jonathan, que está sirviendo como líder de alabanza en Virginia, y ahí va a estar predicando en la iglesia donde mi hijo está ministrando, y de allí se va a ir a ver a su mamá. Cada año él celebra el cumpleaños de su mamá con ella, y gracias a Dios que pues ahí están sus papás, ¿verdad? Gracias a Dios, y yo doy gracias a Dios porque ni mi mamá, que tiene, ustedes saben, 92 años, nunca le afectó nada de esto, y ni a sus papás, y ni a mis hermanos, ni mis hermanas. Todos estamos tan bien gracias a la protección divina de nuestro Señor. Amén. Pues hoy les quiero predicar algo que el Señor puso en mi corazón, y sé que esto viene del Señor. Como ustedes pueden ver al lado, es tiempo de sembrar. El costo de la lona que queremos comprar, y cuando los pastores me dijeron hay que hacer una prédica para animar a la gente a dar, la verdad es que yo ya tenía un mensaje, y cuando me lo dijeron yo dije, pero es que ya tengo un mensaje. Y así tan pronto que salió de mi boca, me vino una revelación tan fuerte. Yo me quedé sorprendida, y era como si yo fuera una computadora, y empezó a bajar y bajar y bajar una palabra muy especial para cada uno de ustedes. Yo sé que es la voluntad de Dios que hoy en este día hable de lo que es dar al Señor. Es algo hermoso que el Señor me mostró, y empezó con Lucas capítulo 8 versículo 4 en adelante. Es una historia muy conocida, muchas personas lo conocen, y tienen varias personas han predicado de ello, pero el Señor me mostró algo poderoso y quiero poder compartirlo con ustedes. Dice la palabra de Dios esto: de cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Y cuando se reunió una gran multitud, él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteado y los pájaros se lo comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con la semilla la ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Yo quiero hablarles hoy del terreno que es 100 por 1. 100 por 1. Esta historia del sembrador ha sido contado 1000 veces, y ha habido 1000 predicaciones, pero apenas cuando el Señor me estaba haciendo la revelación, me abrió los ojos a los versículos anteriores. Los 2 versículos antes de esta parábola son los siguientes: con Jesús andaban también sus 12 discípulos y muchas mujeres. Estas mujeres ayudaban con dinero. En algunos versículos la traducción es con sus recursos, y es la traducción correcta, porque no había dinero en ese entonces. Habían piezas de oro, piezas de plata. El dinero quizás era entre los romanos, y entre el templo, pero dinero como nosotros lo conocemos hoy en día no había ese dinero
dinero, pero dice aquí con sus recursos ayudaban a Jesús y a sus discípulos. Este es el versículo antes de empezar a hablar de la siembra del sembrador. Entonces yo les quiero decir hoy que yo estoy hablando de dinero. Muchos y es correcto, la semilla es la palabra de Dios, la semilla son nuestras acciones. Hay muchas cosas que podemos decir que representa la semilla, pero yo les digo que aquí representa sus recursos, porque el versículo directamente antes de que Jesús levanta a decir esta parábola, vemos que hay mujeres y muchas de ellas ayudando a los discípulos con sus recursos. Esto es muy importante, ¿sabe? Porque Jesús empieza a hablar con ellos acerca de los 4 terrenos. Y es importante entender que cuando Jesús estaba hablando de los 4 terrenos, Él no estaba hablando con personas como usted y como yo, porque yo tampoco soy campesina. Tengo un terreno y hasta ahorita no he podido hacer que algo crezca, y porque hay mucho trabajo. ¿Cuántos son campesinos y saben que hay mucho trabajo para que algo crezca? Y muchos de nosotros no somos campesinos, eso ya casi no es, pero en los tiempos de Jesús casi todos sembraban, casi todos labraban la tierra, todos tenían que traer su comida a la casa, y desde su propio jardín, de sus propios terrenos, tenían que sacar la comida para todas las personas en su casa, de sus hijos y todo eso. Entonces cuando Jesús está hablando con sus discípulos, ellos lo están escuchando y están diciendo: ¿Qué estás diciendo? Esto no concuerda con lo que nosotros sabemos que es sembrar correctamente. Esto no concuerda. ¿Por qué? Porque él dice, salió a sembrar y uno cayó en el camino, otro cayó sobre piedras, otro cayó en espinas y otro en buena tierra. Dicen, ¿qué? ¿Quién hace eso? Nadie toma su semilla y lo echa al azar. Ellos no podían entender esto, pero Jesús quería ayudarles a entender que sí, es cierto, la semilla no se tira al azar. Uno tiene que preparar el terreno. Allí por donde yo vivo, así hay muchos campesinos, y desde mi ventana yo puedo ver cómo labran la tierra. La primera lluvia cae y van y labran la tierra. La segunda lluvia cae y van y labran la tierra. Pero antes de labrar la tierra, quitaron las piedras, quitaron todas las raíces, y ahí estuvieron quitando y limpiando, y después a la tercera lluvia ya salían ellos con la semilla en la mano, y ahí la ponían, la cubrían. ¿Cuántos entienden qué es un buen sembrador? ¿Sí o no? Entonces los discípulos decían, ¿qué está pasando? ¿Cómo que echan al azar? Nadie echa al azar su semilla, porque la semilla, la palabra de Dios lo llama preciosa. La preciosa semilla. Es importante todo lo que Dios te da. Es importante, y nadie hace eso con su semilla. Entonces ellos estaban escuchando esto y entendieron que les estaba dando una parábola que no podía, porque se acuerdan, dijeron los discípulos, oye, ¿qué estás diciendo? Esto no entendemos. Entonces Jesús se los tuvo que explicar y dijo, los que caen en la calle son pisoteadas, y muchos de nosotros echamos nuestra semilla sobre la calle. Muchos de nosotros ni siquiera sabemos qué pasa con lo que tenemos. A mí me ha pasado 1000 veces, entonces yo estoy entre ustedes, que digo, sí, aquí tenía 50 pesos. ¿Qué pasó con mis 50? Aquí los tenía.
O le damos a nuestro hijo, mira, aquí están 50 pesos para tu combi. Y el siguiente día, papá, necesito para combi, pero se te di 50 pesos. ¿Verdad? Mucho de nuestro dinero ni siquiera sabemos a dónde va. O también es cuando dice la palabra de Dios pisoteada, está hablando de recursos que no te lo agradecen. Damos algo a alguien y ni te lo agradecen. A la siguiente semana ni te están saludando. Te están llamando y llamando. Oye, ¿me prestas 200? Oye, ¿me prestas 200? Oye, y hasta te esperan en la puerta. Oye, es que quería saber si me puedes prestar 200. Y les prestamos los 200. ¿Y cuándo los volvemos a ver? Hasta que necesitan otros 200. Este es el dinero pisoteado. Este es el dinero que nunca te va a regresar nada. Nunca vas a recibir nada por esos recursos tirados, olvidados, pisoteados. Nadie te lo va a agradecer, nadie se va a recordar de ello. Es recurso olvidado. La siguiente es tierra sobre piedras. Dice la palabra de Dios que brotó, pero por falta de humedad no creció. Y cuando damos recursos al Señor, vamos a ver una bendición, pero por falta de humedad no sigue creciendo. ¿Qué es esta humedad? Dice la palabra de Dios que cuando nosotros diezmamos, que el Señor obra las compuertas del cielo y hace llover sobre nuestra semilla. Muchos creen que el diezmo es una ofrenda. No lo es. El diezmo es la lluvia que cae sobre tu ofrenda. Es lo que hace abundar todo lo que tienes. Una vez más, y doy gracias a Dios que vivo allá en el campo, pero nada hace crecer las milpas como la lluvia. Nada. Hemos tenido tiempos de sequía y ahí andamos aventándoles la agua que podemos. Tenemos agua que preparamos y estamos aventándoles la agua que podemos. Y ahí va la milpita, ahí va apenas creciendo. Y todas las semanas, ay, mira, solo creció así. ¿Cuántos entienden esto? De repente empieza a llover. Y cuando empieza a llover, ¡fuas! Parece que en una semana ya está lista. Esa es la diferencia. La humedad son tus diezmos. Y sí, puedes dar ofrendas y brota algo, pero le va a faltar la humedad. Le va a faltar ese diezmo que Jesús y nuestro Padre pide. El tercero es los recursos que se tiran entre los espinos. Dice la palabra de Dios que brotan, pero los espinos los ahogan. Y en otros lugares la palabra de Dios dice que los espinos son los placeres. Los placeres y el amor al dinero. El amor al dinero los ahoga. ¿Y qué pasa muchas veces y muchas personas les ha pasado? Que empiezan a tener un poquito y ya en vez de amar a Dios, empiezan a amar más el mundo, empiezan a amar más lo que los recursos le pueden comprar, le pueden dar, y ya no están amando a Dios, están amando la semilla, los recursos, y ya no va a dar para la eternidad. Ese dinero va a ser ahogado y todo va a ser olvidado. Pero Jesús dice, pero yo conozco un terreno que da a 100 por uno. Amén.
esto es impresionante. En otras partes de la Biblia dice, habla del 25, del 30 y pues da un porcentaje, pero hay un terreno que da a 100 por uno. Y yo les quiero hablar de ese terreno que estas muchas mujeres, dice la palabra de Dios, aquí tenemos muchas mujeres y el Señor nos ama muchísimo. Amén. Pero quiero que sepan que también sus discípulos estaban entre la lista, sus discípulos y muchas mujeres le ayudaban con sus recursos. Entonces yo les quiero hablar del terreno 100 por uno, y ese terreno es el terreno de nuestro Señor Jesucristo. La gente que da en ese campo nunca va a perder nada, y todo lo que dan va a ser bendecido porque da a 100 por uno. Es una tierra que ya ha sido labrada, es una tierra que da, que sabes que está lleno de vida, es un terreno perfecto. Y Jesús dijo, yo conozco un terreno que es 100 por uno. Y él estaba hablando de él mismo, él estaba hablando de su obra, él estaba hablando de lo que él hacía. Yo soy ese terreno que da a 100 por uno. Jesús decía, yo soy ese terreno que da a 100%. Yo he predicado antes acerca de la semilla, he predicado y les he dicho que cuando ustedes nombren esa ofrenda, no solo meten la ofrenda, nombren la ofrenda, ponlo allí como si lo estuvieras poniendo en un terreno para ver ese ofrenda dar fruto para lo que tú estás pidiendo. Ustedes han escuchado mis prédicas antes, yo sé que varios de ustedes ya conocen este concepto, pero yo les vengo a recordar y les vengo a enseñar a quienes no han escuchado, porque yo he visto las maravillas de Dios por saber que el terreno en la que yo estoy poniendo me va a dar 100 por uno. No solo doy, sino doy sabiendo lo que yo estoy esperando de esa semilla. Apenas mi hijo me decía, mamá, es que lo que estoy queriendo, lo que quiero va a ser imposible. Y yo digo, oh, ¿algo imposible? Entonces tú debes de sembrar y pon ese nombre sobre esa semilla y ponlo en la ofrenda y decláralo delante del Señor lo que tú quieres, y vas a ver cómo el Señor va a responder. ¿Por qué? Porque cuando yo salgo a plantar, ¿saben que yo no pongo tomates con las milpas y con las calabazas y con los frijoles? Cuando yo voy a sembrar, yo no lo uno todo. Yo voy a ver, ¿quién sabe qué es esta semilla? ¿Quién sabe qué es esta semilla? Pero ahí va. ¿Qué va a pasar? ¿Cuántos han visto la calabaza crecer? ¿Qué va a pasar con mi semilla? Lo voy a perder. Todo lo que no es calabaza lo voy a perder, todo, porque va a cubrir todo con su sombra. Nosotros tenemos que entender que es semilla y tenemos que saber lo que estamos poniendo. Hace un año yo nombré mi semilla. Yo tenía una semilla en mi corazón. Yo sabía lo que yo quería pedir y yo saqué mi semilla y yo dije, Señor, yo quiero un papá para mi Darita. Yo quiero un papá para mi Darita. No pedí un esposo para mi hija, porque hombres pueden encontrar para tener como esposo, pero un hombre que sea el papá de mi nieta, eso iba a ser más difícil. Yo dije, Señor, te doy mi semilla, un papá para mi nieta. A los 6 meses, bueno, a los 2, 3 meses, mi hija me dice, conocí a un joven y ya voy a empezar a salir con él y me cae muy bien. Gloria a Dios, qué bueno.
A los 4 meses viene a conocerte, mamá. Oh, gloria a Dios, qué bueno. Oh, Señor, gracias. Y yo seguía con la semilla. Señor, un papá para Dara, un papá para Dara. A los 5 meses, mamá quiere que me case con él en un mes. Dijo, tengo un mes para hacer la boda. Oh. A los 6 meses se casó. A los 2 meses, ellos estaban en una reunión y en esa reunión un profeta los llamó a los dos. Mi Dara estaba conmigo y Liz y su esposo estaban en una reunión y este profeta los llamó por nombre. Manny, Liz, pónganse de pie, yo tengo una palabra para ustedes. Se ponen de pie y le dice, yo veo que hay una niña en medio de ustedes. Mi nieta estaba conmigo, no estaba con ellos. Yo veo que hay una niña en medio de ustedes. Quiero decirte, Manny, que Dios te escogió para cuidar a esta niña y amarla como tu propia hija. Es semilla 100 por 1. Es semilla 100 por 1. Esa es la semilla que tienen que aprender a dar. Una semilla que ponen en sus manos y creen en la palabra de Dios y dices, esto pongo, Señor, porque yo confío en ti y le doy su nombre. Un hermano vino conmigo y me dice, pastora, yo tengo una local y tiene 9 meses sin que nadie esté en este local y vienen a verlo y nadie no lo quiere rentar. Y yo digo, pues pon tu semilla, llámalo la renta de tu local. Y él dice, sí, pastora, lo voy a hacer. Entonces, ahí vamos, sí, la renta de su local. Esa semana, el siguiente semana vino conmigo y me dice, ¿qué cree, pastora? A los 2 días llegó un señor y no solamente me quiso rentar mi local, pero me dio 3 veces lo que estaba yo pidiendo. Eso es semilla 100 por 1. Eso es lo que Dios hace. Él te da 100 por 1. No es semilla tirada cuando lo das a la obra del Señor. Es semilla que te va a dar lo imposible. Lo imposible. Aquí entre nosotros está un joven que yo no sabía, estaba bajo una denuncia, le estaban cobrando 350,000 pesos y los abogados dijeron no hay nada que podemos hacer, vas a tener que pagar o pasar 3 años en la cárcel. Y él estaba, no, pero si no es verdad, no puedo yo pagar 350,000 pesos. Y él estaba todo preocupado, pero él creyó que si él da una semilla y lo pone en el terreno de la obra de Jesucristo, que iba a recibir a 100 por 1. Y él puso esa cantidad, puso una cantidad de su semilla, lo que él tenía, y lo puso allí. Al siguiente día los abogados le llamaron y le dijeron, no sé qué pasó, metieron un nuevo juez, miró tu expediente y dijo, esto es basura, sácalo de aquí. Y no tuvo que pagar nada, ni tuvo que pasar esos años en la cárcel. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que da 100 por 1. Da 100 por 1. Muchos me dicen a mí, ¿cómo es que Dios te da todo lo que quieres? Porque yo creo en su palabra. Yo creo en su palabra. Y yo sé que Él me va a dar si yo le pido. Y Él me está dando. Y Él me está dando. Y todo lo que yo pongo a su obra, yo siempre sé
que me va a dar a 100 por uno. Siempre lo sé. Hubo una persona en la Biblia que creyó que Dios da a 100 por uno, y era una de las mujeres que andaba con Jesucristo, apoyándole con todos sus recursos. Después de andar con él ya año tras año, ya estaba acercándose cuando la obra de Jesucristo iba a terminar, y dice la palabra de Dios que María, no la mamá de Jesús, pero María llegó a sus pies, llegó a donde él estaba y derramó sobre él un perfume que tenía el valor del salario de un año. El salario de un año. Imagínate algo que tenga el valor de salario de un año. No, y esto era un perfume. Y cuando se abre un perfume en estos días, ya se quedaba abierto, ya no se podía volver a cerrar. Entonces ella tomó este perfume porque ya no sabía qué más dar. Ya había visto sus maravillas, ya había visto todo lo que él hacía, ya había todo lo que ella podía, y ahora él está por morir. Ella no sabe que él está por morir, ella no entiende que él está por morir, pero ella solo sabe que su corazón anhela darle más y más y más, y ella busca en su casa y encontró un perfume con el valor de un año de sueldo. Y dice la palabra de Dios que ella entró donde él estaba. Y muchos de nosotros no pensamos de acuerdo a la cultura de esos días, porque cuando alguien viene y visita, vamos a decir tu esposo, y llegan sus amigos, pues ahí estamos entre ellos, ¿verdad? Y hablando entre ellos, pues así no era. Así no era. Las mujeres tenían que estar alejadas. Ellas no podían estar donde están los hombres. Pero aún así, con toda la pena de la cultura, entró a donde él estaba, y sin saber por qué, pero guiada por el Espíritu, le tomó ese perfume y lo quebró sobre su cabeza, y dice la palabra de Dios que lo derramó sobre él, lo más valioso que tenía. Los discípulos se enojaron. Esto puede ser utilizado para la cocina comunitaria. Pudiéramos haber comprado más frijoles, arroz, pudiéramos haber comprado más, hasta quizás carne asada. Con eso, olvídalo. Una asada podemos hacer para todos. Pero Jesús dijo: los pobres van a tener con ustedes siempre. Va a ser una necesidad constante. Nunca va a terminar esta necesidad, pero lo que ella ha hecho, ha sembrado sobre alguien que da a 100 por uno. Ha sembrado sobre mí, y ahora lo que ella sembró va a dar a 100 por uno. Cuando el Señor me estaba hablando acerca de este pasaje, yo estaba recibiendo de Él esta palabra. Él me dijo: yo no sé cuántos de ustedes han tenido la dicha de oler a Jesucristo. Si has tenido esa dicha, levanta tu mano. Yo he tenido esa dicha 1000 veces. Oler la fragancia de Jesucristo cuando entra en un cuarto, oler su fragancia cuando le estoy alabando, oler su fragancia cada vez que lo huelo. Yo sé que Él está cerca y yo lo disfruto. Y si tú nunca lo has olido, primero Dios, estando aquí, lo vas a oler. Amén. Va a pasar porque Él viene y se acerca cada vez más. Jesús tiene un olor. Es un olor maravilloso, es un olor sin igual. Cuando Él entra, lo hueles y dices: wow, empapa todo su olor.
Y él me dijo, cada vez que tú me hueles, lo que tú hueles es ese perfume que María me derramó, porque yo jamás lo he quitado de mi cuerpo. Ese perfume ha sido un sacrificio que ha durado siglos y miles de años y ha durado sobre mi cuerpo. Ha llegado no solo a bendecirme a mí, pero bendecir siglos y siglos de quienes me aman. El olor de Jesucristo es el olor de ese perfume que derramó María sobre él. Y camina entre nosotros y siempre esparza de ese olor. Porque alguien sembró lo más valioso. Alguien sembró algo que tenía tanto valor para ella. Y lo sembró en Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de sembrar sobre Jesús. En la lona se paga con, gracias. La lona se paga con recursos. No hacemos así, chin, 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 chin. No hacemos así. Yo les digo este día, porque el Señor me dio esta palabra, es su voluntad. Y es su deseo que sepan que lo que siembran en este terreno es sembrar en Jesucristo, es sembrar en su cuerpo, es sembrar y recibir a 100 por 1, es recibir porque Él, yo sé muchas personas y mi hijo me dice, es que a mí me gusta darle y darle, eso es todo, yo solo quiero darle. Y yo entiendo ese concepto, yo lo entiendo, pero yo quiero decirles que el Señor les quiere dar más. Ustedes no lo aman como Él los ama. Y cuando nosotros le damos, Él quiere bañarnos con su poder y su amor. Y estamos queriendo levantar fondos para esta lona. Y yo les pedí a los de Atencer estar listos con las cubetas. No sé si todavía no están las cubetas, pero voy a pedir a los de alabanza que pasen. Y mientras la alabanza está cantando, yo quiero que cierren sus ojos y le pregunten al Señor: primero, ¿cuánto es lo que están dispuestos a dar hoy? Pregúntale a Él. No te preguntes a ti mismo, pregúntale a Él. Señor, ¿cuánto quieres que yo siembre? Pregúntale a Él. Y después, cuando saben lo que quieren dar, pongan eso en sus manos y pregúntale a Él: Señor, ¿qué es el nombre de mi semilla? ¿Qué es el nombre de mi semilla? Yo les he contado cuando mi hijo se fue a Afganistán como un Marine de los Estados Unidos. Decidí que hasta que él regrese, 4 años,
mi semilla iba a ser la vida de mi hijo. Dios es tan bueno. Dios es tan bueno porque Él me contaba que hacían ejercicios donde tenían que correr 25 kilómetros con 50 kilos en su espalda. A terminar de correr, sus amigos quitaban sus zapatos y sus calcetines sangrientos, sangre. Sus pies se habían roto con el peso, la corrida. Pero Dios que da 100 por uno, a 100 por uno. Mi hijo se quitaba los zapatos y nunca ni siquiera un ampolla, ni siquiera una ampolla. ¿Quién hace eso? Aquel que da 100 por uno. Me llamó y me dijo: mamá, ya deje de orar por mí porque ni siquiera un rasguño. Y hoy en día está dirigiendo alabanzas. 100 por uno. Es un terreno 100 por uno. Él es bueno. Él es bueno. El que confía en Él jamás será avergonzado. Yo sé que tienen necesidades y a veces se preguntan: Padre, esto es imposible. Pero para aquel que cree, nada es imposible. Entonces, si tú tienes una semilla que quieres poner en el terreno de Jesucristo, levanta tu mano, van a pasar contigo. Pero antes de ponerlo en estas cubetas, levántalo. Si tienes un nombre para esta semilla, decláralo. Oh, aquí está la mía. Yo tengo un nombre. Yo siempre me aprovecho del Señor y tengo algo imposible. Aquí está la mía. Aquí está mi semilla. Aquí está mi semilla, Jesús. Aquí está mi semilla, Jesús. Aquí está mi semilla.